Deja de gastar mis ahorros, papá. Necesito que ese dinero rinda y tú lo echas a perder pidiendo para medicinas y tonterías. Esas fueron las palabras que me lanzó mi hijo Mauricio, delante de toda la familia, en pleno almuerzo de domingo, en su casa. Lo dijo con una sonrisa cínica, como si yo fuera una carga, como si fuera un viejo inútil que ya no entiende nada. En ese instante algo dentro de mí se quebró. Me llamo Baltazar Medina, tengo 67 años. Nací en Irapuato, Guanajuato, en una casa modesta de 3 cuartos, donde compartíamos el baño con otras 2 familias del mismo solar. Mi padre trabajaba en una fábrica de calzado. Mis recuerdos más claros son de él saliendo de madrugada y regresando tarde en la noche con las manos agrietadas y el olor a cuero pegado en su ropa. Mi madre, Rosaura, cosía para los vecinos y hacía milagros para que alcanzara la comida. Desde niño aprendí que nada se regala en la vida, que la dignidad se gana con esfuerzo y que el carácter se forja en lo cotidiano. A los 20 años, junté una maleta de cartón con 3 mudas de ropa y me mudé a Aguascalientes. Mi sueño era pasar un concurso público y asegurarme un futuro mejor. Viví en pensión, compartí cuarto con 3 desconocidos, trabajé de día como auxiliar de oficina y estudié de noche. Al fin aprobé y entré a la Secretaría de Finanzas del Estado como inspector fiscal. Permanecí allí por 34 años. No fui doctor ni empresario, pero fui honesto. Guardé cada peso que pude. Antes de continuar, quiero agradecer a este canal por dejarme contar mi historia. Y a ti que me estás escuchando, suscríbete, comparte este video y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Tu compañía aquí significa más de lo que imaginas. Crié a mi hijo Mauricio prácticamente solo. Tenía 9 años cuando perdí a Rosaura, mi esposa, en un accidente en la carretera panamericana. Íbamos de regreso de casa de mis suegros en Salamanca cuando un tráiler perdió los frenos. Fue un choque frontal. Ella no tuvo oportunidad. Recibí la noticia en mi oficina. El teléfono sonó. Era la Policía Federal de Caminos. Mi mundo se derrumbó, pero yo tenía a un niño de 9 años que acababa de perder a su madre. No podía caerme, no podía rendirme. Tragué la tristeza y seguí, porque eso hace un padre, seguir, aunque por dentro todo se rompa. Ese domingo parecía un día normal. Me levanté a las 6, como siempre. Ni jubilado he podido dormir hasta tarde. El cuerpo se acostumbra a la rutina. Preparé café, comí pan con mantequilla, tomé mis medicinas para la presión. Vivo solo en una casita sencilla en un barrio modesto de Aguascalientes. 2 cuartos, sala, cocina. Nada de lujos, pero mía, pagada con el sudor de mi frente. El jueves anterior, Mauricio me había llamado para invitarme al almuerzo. Me dijo que Leticia, su esposa, insistía en que yo fuera, que también estarían sus padres, don Humberto y doña Magdalena Arriaga, y su hermano Eduardo. Dudé. Tenía un mal presentimiento, un nudo en el pecho que me decía que no terminaría bien. Pero él insistió. «Va a ser importante que vengas, papá», me dijo. «Hacía 3 meses que no nos veíamos, a pesar de que vive a 15 minutos de mi casa». Eso dolió. Ese domingo me arreglé lo mejor que pude. Me puse una camisa azul clara, algo gastada, mi pantalón de gabardina negro y los zapatos que uso para ir a misa. Pasé gel en mi cabello canoso. Me miré en el espejo y vi a un hombre de hombros encorvados y arrugas profundas. Cuando envejecí así, salí de casa poco antes del mediodía. En la panadería compré una tarta de fresas y una botella de vino económico. Gasté 400 pesos, lo que podía permitirme. La pensión no alcanza para lujos. Entre agua, luz, medicinas y comida, apenas ajusta. Cuando llegué al fraccionamiento donde vive Mauricio, un lugar de residencias enormes y portón eléctrico, el guardia de la caseta me miró de arriba a abajo antes de pedirme identificación. ¿A quién viene a visitar? A mi hijo, Mauricio Medina. Confirmó en el sistema y me abrió. Sentí un golpe en el pecho. Necesitaba permiso para entrar a ver a mi propio hijo. La casa era de 2 pisos, con jardín al frente y cochera para 4 autos. Había 3 carros estacionados ya, una BMW negra, una camioneta blanca y un Audi plateado. Dejé mi viejo Nissan Tsuru del 2005 junto a ellos y me sentí diminuto. Respiré hondo, agarré la bolsa con la tarta y el vino y toqué el timbre. Me abrió Leticia
impecable como siempre, alta, elegante, mirada fría. «Pase, don Baltasar». Nunca suegro, nunca papá, siempre distante. Entré y vi a sus padres, don Humberto y doña Magdalena, sentados en un sofá blanco de piel, platicando. El hermano Eduardo se movía con una copa de vino en la mano. Todos perfumados, vestidos de marca, hablando fuerte, riendo. Yo me sentía intruso. Apareció Mauricio salido de la cocina, reloj caro en la muñeca y camisa de diseñador. Ese niño que una vez se abrazó a mi cuello llorando, por miedo a quedarse solo, ahora era un desconocido. «Llegaste, papá». Nada de abrazo, nada de sonrisa sincera. Solo eso, forcé una sonrisa. «Te traje una tarta». Él miró de reojo la bolsa. «Ah, déjala en la cocina». Y se fue. El almuerzo fue servido a las 2. La mesa brillaba, mantel blanco, copas de cristal, cubiertos de plata, platos llenos de carnes finas y ensaladas con nombres que ni entendí. Yo estaba al final, en la última silla. Comí despacio, callado, escuchando. Don Humberto hablaba del dólar y la exportación de aguacate. Doña Magdalena de un viaje a Europa. Eduardo de un fin de semana en Cancún. Y Mauricio reía como si perteneciera a ese mundo. Entonces, durante la postre, todo se vino abajo. Eduardo le preguntó, «¿Cómo le haces para mantener todo esto? ¿La empresa da tanto dinero?» Y él, sonriendo con arrogancia, contestó, «Sí, va bien. Además, administro los ahorros de mi padre». Sentí que la sangre me hervía. Y antes de que pudiera reaccionar, Mauricio me miró directo y soltó, «Deja de gastar mis ahorros, papá. Necesito que ese dinero rinda, y tú lo echas a perder, pidiendo para medicinas y tonterías». El silencio en la mesa fue brutal. Vi la sonrisa escondida de Leticia, la mirada de lástima de doña Magdalena, el gesto de desaprobación de don Humberto. Todos me juzgaban. Me levanté con calma, tomé mi bolsa y me fui. Cerré la puerta detrás de mí. Conduje hasta mi casa el corazón apretado, y al mirarme en el retrovisor vi a un viejo cansado, un padre humillado. Pero dentro de mí ya no había tristeza. Había algo más, una rabia fría, peligrosa, que apenas comenzaba a crecer. Y esa rabia me iba a llevar a tomar una decisión que cambiaría mi vida y la de Mauricio para siempre. Esa rabia fría me mantuvo despierto toda la noche. No entendía cómo Mauricio había tenido el descaro de llamarme gastador de sus ahorros. ¿Desde cuándo mi dinero era suyo? Esa frase resonaba en mi cabeza una y otra vez como un eco doloroso. Al amanecer, con los ojos hinchados de no dormir, me senté en la mesa de la cocina y abrí la libreta donde apuntaba todos mis gastos. Desde que me jubilé, cada peso lo anotaba. La pensión que recibía, lo que gastaba en medicinas, la despensa del mercado, la luz, el agua, todo. No había lujos, no había excesos. Apenas alcanzaba para vivir con dignidad. Mientras revisaba mis apuntes, recordé cómo comenzó todo. Hace 2 años, justo cuando estaba en el trámite de mi jubilación, Mauricio me dijo que lo mejor era que él administrara mis cuentas. «Tú ya trabajaste demasiado, papá», me dijo. «Yo me encargo de todo. Así descansas». En ese tiempo me pareció lógico. Él era mi único hijo, pensaba que podía confiar. Además me mostró una carpeta con supuestas inversiones, plazos fijos, fondos de ahorro, hasta habló de bienes raíces. «Con tu dinero, papá, podemos multiplicar lo que ahorraste en toda tu vida». Sus palabras me sonaron convincentes y yo, ingenuo, acepté. Firmé un poder notarial que me pidió el licenciado Gilberto Rivas, amigo suyo. Nunca pensé que ese documento sería la soga que me ataría a la humillación. De pronto, lo entendí todo. Cuando Mauricio dijo frente a todos que yo gastaba sus ahorros, lo dijo con tanta seguridad porque legalmente ahora el dinero estaba a su nombre. Mi propio hijo había usado la ley para despojarme de lo que tanto trabajo me costó. Ese lunes decidí enfrentar la situación. Fui al banco donde tenía mis cuentas, el de la sucursal del centro. Allí me atendió doña Verónica Salgado, la gerente, una mujer amable que me conocía desde hacía años. Le pedí ver mis movimientos y ella, con un gesto incómodo, me explicó que desde hacía meses no podía mostrarme nada sin la autorización de mi hijo. «Lo siento, don Baltasar», me dijo en voz baja, «pero con el poder notarial que firmó, solo su hijo puede decidir sobre estas cuentas». Sentí un nudo en la garganta. No podía creer que había entregado el fruto de toda mi vida sin darme cuenta.
Me apoyé en el mostrador, mareado. Doña Verónica me ofreció agua. Le aconsejo que hable con un abogado de confianza, susurró. Salí de ahí con la cabeza a punto de estallar. Caminé sin rumbo por las calles del centro de Aguascalientes, entre vendedores ambulantes, autobuses que pitaban y el bullicio de la gente. Por dentro sentía que estaba al borde del abismo. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que trabajé honestamente más de 30 años, ahora reducido a pedir permiso para gastar mi propio dinero. Esa misma tarde, con el valor que aún me quedaba, fui a buscar al licenciado Gilberto Rivas, viejo amigo mío de la secretaría. Cuando entré en su oficina, él me recibió con la seriedad de siempre. Le conté lo sucedido, cada detalle, cada palabra de Mauricio en la mesa. Gilberto me escuchó en silencio y al final suspiró. Baltazar, lo que firmaste es un poder amplio. En teoría, tu hijo puede disponer de todo como si fuera suyo, pero todavía hay caminos legales. No es fácil, pero se puede revertir. Eso sí, tienes que ser firme. Nada de titubeos. Supe en ese instante que debía actuar rápido, pero no era solo cuestión de abogados y papeles. Había algo más. La traición de mi hijo me había calado tan hondo que ya no podía verlo con los mismos ojos. No era únicamente el dinero, era la falta de respeto, la soberbia con la que me trató. Esa noche me senté otra vez en mi mesa de cocina. Afuera llovía. El golpeteo de las gotas en el techo de lámina parecía acompañar mis pensamientos. Me serví un café negro y decidí, no iba a dejarme pisotear. Si Mauricio creía que podía manejarme como a un niño, iba a demostrarle que aún me quedaba dignidad. Los días siguientes lo confirmé. Mauricio no me llamó, no me buscó, ni una palabra después de aquel domingo. Era como si no existiera. Solo recibí un mensaje de Leticia en el celular. Recuerde no hacer gastos innecesarios, don Baltazar. Las cuentas ya están muy ajustadas. Sentí ganas de arrojar el teléfono contra la pared. ¿Quiénes eran ellos para darme órdenes? Me levanté decidido y comencé a reunir documentos. Copias de mis recibos, estados de cuenta antiguos, cartas de la Secretaría de Finanzas. Todo lo que pudiera probar que ese dinero era mío. Preparé una carpeta para entregársela al licenciado Rivas. Mientras juntaba los papeles, me encontré con una foto vieja. Rosaura sonriendo en la sala de nuestra casa de Irapuato, con Mauricio de niño en sus brazos. La miré largo rato. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Qué dirías, Rosaura, si vieras en lo que se convirtió nuestro hijo? Me limpié el rostro, guardé la foto y cerré la carpeta. Ya no había marcha atrás. Lo que yo no imaginaba era que, antes de iniciar cualquier acción legal, recibiría una visita inesperada que cambiaría por completo mis planes. La visita inesperada llegó una tarde de jueves. Estaba revisando por enésima vez la carpeta con mis documentos cuando escuché unos golpes en la puerta. Me asomé por la ventana y casi no lo reconocí. Era Mauricio, mi hijo. Estaba ahí, con traje elegante, el cabello perfectamente peinado, el celular en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Abrí la puerta con cautela. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo. Como si nada hubiera pasado, lo invité a pasar. Se sentó en la sala, en el sillón gastado, que alguna vez fue nuevo, cuando Rosaura aún vivía. Yo me quedé de pie. No quería mostrar debilidad. «Papá», empezó, «lo del domingo fue un malentendido. Ya sabes cómo es la familia de Leticia. Todos hablan fuerte, presumen. No quise ofenderte, lo miré fijamente. Había aprendido a leer gestos en mis años como inspector fiscal. Y lo que vi en sus ojos no era arrepentimiento, era cálculo. Mauricio, dijiste que mis ahorros eran tuyos. ¿Eso también fue un malentendido? Él titubeó, bajó la mirada un instante y luego sonrió. Papá, legalmente las cuentas están a mi nombre, pero eso no cambia nada. Yo siempre voy a estar para ti. Su frase me atravesó como un cuchillo. Quiso disfrazar la traición con palabras suaves, pero lo único que logró fue confirmarme lo que ya sabía. No estoy pidiendo favores, Mauricio, respondí con calma. Ese dinero es mío. Es el resultado de toda mi vida de trabajo. Quiero que devuelvas el poder notarial. El ambiente se tensó. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como si fuera un martillo. «Papá», dijo con voz fría, «si insistes en eso vas a perderlo todo. Yo sé cómo manejar inversiones, tú no. Déjame a mí».
Lo vi levantarse y caminar por la sala, tocando los marcos de las fotos familiares. En una de ellas aparecía de niño con su uniforme escolar, abrazando a su madre. No tuvo la decencia de mirarla. Piénsalo, papá. Lo hago por tu bien. Y salió dejando la puerta entreabierta. Me senté con el corazón palpitando. No podía confiar en él. Tenía que tomar otra ruta. Esa misma noche fui a casa del licenciado Rivas para contarle la visita. Él, con la experiencia de años, me dio un consejo duro. Baltasar, si tu hijo no cede, la única forma es actuar a sus espaldas. Abre nuevas cuentas, mueve lo que aún tengas a tu nombre, cambia todo lo que puedas. Si no lo haces ahora, mañana será tarde. Sus palabras resonaron en mí y entendí que debía preparar una jugada silenciosa, lejos de la vista de Mauricio y de Leticia. Al día siguiente, madrugué. Me puse mi saco viejo, guardé los documentos en un portafolio y fui al banco. Le pedí a doña Verónica Salgado, la gerente, que me atendiera en privado. Ella, consciente de mi situación, aceptó. Doña Verónica, necesito abrir cuentas nuevas a mi nombre, sin que nadie más tenga acceso. Ella me miró con seriedad. Don Baltasar, lo que pide es delicado, pero entiendo. ¿Tiene aún fondos que no estén bajo el poder de su hijo? Saqué de mi bolsillo un sobre con lo poco que había guardado en efectivo, 48,000 pesos. No era mucho, pero era mío. Esto quiero que esté seguro, le dije. Ella llenó los papeles, me explicó los movimientos y al final me entregó una tarjeta y una libreta nueva. Ese pedazo de plástico significaba libertad. Salí del banco con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que era apenas el primer paso, pero sentí que recuperaba un poco de control sobre mi vida. Esa tarde, mientras tomaba café en la cocina, escuché el timbre otra vez. Abrí la puerta y allí estaba Leticia, mi nuera. No esperaba verla sola. Estaba impecable, como siempre, pero su sonrisa era venenosa. Don Baltasar, vengo a hablarle como mujer de familia, dijo, entrando sin esperar invitación. Usted tiene que entender que Mauricio ahora tiene responsabilidades grandes. Nosotros vivimos en un nivel que exige mucho dinero y usted debería apoyarnos, no ser un obstáculo. Me quedé helado. No solo Mauricio, también ella veía mis ahorros como suyos. Señora Leticia, respondí con firmeza. Hombre, yo trabajé toda mi vida para mi vejez, no para financiar lujos ajenos. Ella arqueó una ceja. Entonces no se queje si su propio hijo le da la espalda. Esas palabras fueron la confirmación de lo que ya sospechaba. No solo Mauricio me había traicionado, sino que estaba bajo la influencia de una mujer ambiciosa y calculadora. Después de que se fue, me quedé pensando en Rosaura. Ella jamás habría permitido que nuestra familia llegara a esto. Y recordé algo que me dijo en vida. Baltasar, nunca te dejes humillar. Puedes perder dinero, pero no la dignidad. Esa noche recé. Pedí fuerza, claridad y valor. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Lo que aún no sabía era que muy pronto recibiría un golpe más fuerte. Descubriría que Mauricio ya había vendido una de mis propiedades sin siquiera consultarme. Una semana después de aquella visita de Leticia recibí un sobre en mi buzón. Era del registro público de la propiedad. Al abrirlo sentí que el aire me faltaba. Mi casa antigua, la que aún tenía en Irapuato, la vivienda donde crecí y donde descansaban tantos recuerdos de mis padres, ya no estaba a mi nombre. Figuraba como propiedad de Mauricio Medina. Me temblaban las manos. No podía creerlo. Esa casa era más que ladrillos. Era el símbolo de mis orígenes, de la pobreza que había superado con trabajo y dignidad. Y ahora estaba en manos de mi propio hijo, como si yo no existiera. Corrí a la oficina del licenciado Gilberto Rivas. Le puse los papeles sobre el escritorio, casi sin poder hablar. Mira lo que hizo, Gilberto. Vendió mi casa. El abogado revisó los documentos con calma. No la vendió Baltasar. Primero la puso a su nombre con el poder notarial que le diste. Después la traspasó a un tercero. Legalmente, él tenía la facultad para hacerlo. Me desplomé en la silla. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Sí lo hay, respondió. Pero necesitamos pruebas de que actuó con dolo, que abusó de tu confianza. Será un proceso largo, pero no imposible. Salí de la oficina con la cabeza baja, pero en mi interior crecía una decisión férrea.
No iba a permitir que me despojara de todo. Ese fin de semana me armé de valor y fui a casa de Mauricio. Toqué el timbre y después de unos segundos apareció él. Estaba molesto. «¿Qué quieres, papá?». Le mostré la notificación. «¿Por qué lo hiciste, Mauricio?». «Esa era mi casa, la casa de tus abuelos». Él suspiró, fastidiado. «Papá, entiéndelo, esa casa estaba cayéndose. Yo la convertí en dinero, y ese dinero ahora está en movimiento. No pierdas tiempo con recuerdos viejos. Lo miré como nunca antes. No era el hijo que crié, era un hombre frío, capaz de vender el legado familiar como si fuera un mueble usado». «Mauricio», le dije con voz firme, «no voy a permitir más abusos». Él se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero recuerda que, legalmente, todo está en mis manos». Regresé a mi casa con un vacío enorme. Encendí una vela frente a la foto de Rosaura y le hablé como si pudiera escucharme. «Perdóname, Rosaura. Creí que le daba un futuro seguro a nuestro hijo y lo único que hice fue entregarle un arma para destruirme. Esa noche apenas dormí. Y al amanecer, mientras tomaba café, tomé una decisión radical. Tenía que desaparecer de la vida de Mauricio y empezar de nuevo. No podía seguir atado a sus humillaciones. Si me quedaba cerca, él siempre encontraría la forma de pisotearme. Tenía que romper con todo, aunque doliera. Pasé los días siguientes en silencio, planeando. Saqué lo poco que había guardado en mi nueva cuenta con doña Verónica Salgado, vendí mi viejo Nissan Tsuru y junté algunos ahorros en efectivo. Con ese dinero, apenas lo suficiente, iba a buscar otro lugar para vivir. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, llegó don Rogelio Cárdenas, mi vecino. Me vio pensativo y me preguntó qué pasaba. Le conté todo, con vergüenza en la voz. Él, hombre mayor y sabio, me puso la mano en el hombro. «Don Baltasar, a veces los hijos se pierden, pero uno no puede perderse con ellos. Vaya a un lugar donde recupere la paz. Aquí ya no hay nada para usted». Sus palabras me hicieron eco. Esa misma noche, en mi cama, decidí que me iría. Me vino a la mente un lugar que había visitado años atrás, Valle de Bravo, con su lago y sus montañas. Allí el aire era limpio, la gente sencilla. Podría comenzar de cero, lejos de la soberbia de Mauricio y Leticia. Al día siguiente, empecé a empacar. Poca ropa, algunos libros, fotos de Rosaura y los recuerdos que aún me quedaban. Todo lo demás lo dejé. No quería arrastrar objetos que me ataran al pasado. Me despedí en silencio de mi casa en Aguascalientes. Miré las paredes, el patio, los muebles viejos. Habían sido testigos de mi lucha y de mis lágrimas. Cerré la puerta con una mezcla de tristeza y alivio. Conduje sin mirar atrás. La carretera parecía interminable, pero en cada kilómetro sentía que me quitaba un peso de encima. Dejaba atrás la traición, la humillación y el dolor. Delante de mí estaba la posibilidad de recuperar algo que creía perdido: mi dignidad. Después de varias horas, llegué a Valle de Bravo. El lago brillaba bajo el sol, rodeado de montañas verdes. El aire fresco me llenó los pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin sentir culpa ni rabia. Alquilé una habitación en una pequeña posada, atendida por doña Ofelia Jiménez, una mujer amable que me recibió con una sonrisa sincera. Me dio una habitación sencilla, con cama individual, una ventana que daba al lago y el aroma de pan recién horneado. «Aquí nadie lo molesta, don Baltasar», me dijo. «Aquí la vida es tranquila». Esa primera noche dormí profundamente, como no lo hacía desde la muerte de Rosaura. Soñé con ella, sonriendo, como si me dijera que iba por el camino correcto. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles empedradas, vi un letrero en una carpintería: «Se busca ayudante». Entré y conocí a don Silviano Torres, un hombre robusto de manos firmes y mirada honesta. «No sé mucho de carpintería», le dije. «Cartes que es usted corboamers», pero sé trabajar y aprender. Él me miró de arriba a abajo y asintió. «Lo que necesito es alguien responsable. El resto se aprende. Si quiere, empiece mañana». Ese gesto sencillo me devolvió la esperanza. No sería rico, pero tendría un motivo para levantarme cada día. Lo que yo no sabía era que, mientras intentaba reconstruir mi vida en Valle de Bravo, Mauricio
Ya planeaba un nuevo golpe, reclamarme públicamente como el viejo que le debía todo. Los primeros días en Valle de Bravo fueron como un respiro después de una tormenta. Trabajar con don Silviano Torres en la carpintería me ayudaba a mantener la mente ocupada. Aprendí a lijar, a cortar madera, a armar muebles. Mis manos, que antes se dedicaban a revisar papeles y números, ahora descubrían otro ritmo, otro propósito. En las tardes me sentaba frente al lago, con un café de olla que preparaba doña Ofelia Jiménez en la posada. Ahí pensaba en Rosaura, en lo que habría dicho si me viera empezar de nuevo a mis 67 años. Sentía que, de alguna forma, ella me acompañaba en cada decisión, pero la calma no duró mucho. Un sábado, mientras ayudaba a don Silviano a cargar unas tablas, escuché a dos jóvenes hablando cerca de la carpintería. ¿Supiste del señor ese de Aguascalientes?, dijo uno. ¿Cuál? El papá de Mauricio Medina, el empresario. Dicen que el viejo vivía de él, que hasta le gastaba los ahorros. Mauricio lo contó en una reunión hace poco. Sentí un puñal en el pecho. Me escondí tras la pila de madera, escuchando cada palabra. Mi hijo no solo me había despojado de mi dinero, ahora estaba manchando mi nombre, haciéndome pasar por un parásito ante conocidos y extraños. Esa noche casi no pude cenar. Me senté en la mesa de la posada, mirando el plato de sopa que doña Ofelia me sirvió. Ella me observó con ternura. ¿Todo bien, don Baltazar?, preguntó. Sí, doña Ofelia. Solo cansado. No tuve valor de decirle la verdad. Me dolía reconocer que mi propio hijo estaba convirtiéndome en motivo de burla. Al día siguiente decidí ir al mercado de Valle de Bravo. Quería distraerme, pero la vida tenía otros planes. Mientras compraba frutas, me encontré con Elvira Contreras, una enfermera que conocía de la posada. Ella me saludó con cariño. «Don Baltazar, ¿cómo está?» «He escuchado comentarios. Dicen que tuvo problemas con su hijo». Me quedé helado. ¿Comentarios? ¿Aquí también?» Elvira bajó la voz. «Sí. Alguien de Aguascalientes contó que su hijo lo mantiene y que usted gasta de más». Sentí la sangre hervir. Mauricio había cruzado una línea peligrosa. Ya no era solo una disputa por dinero. Ahora era una campaña para destruir mi reputación. Regresé a la posada con la decisión clara. No podía quedarme de brazos cruzados. Saqué mi carpeta de documentos, la misma que había armado con tanto cuidado, y la revisé otra vez. Tenía pruebas de mi trabajo, de mis años de servicio, de mis ahorros. Todo estaba ahí. Al anochecer, fui a la carpintería y hablé con don Silviano. «Amigo, necesito pedirle un favor. ¿Puedo guardar estos documentos aquí por un tiempo? No quiero que caigan en manos equivocadas». Él me miró serio, entendiendo más de lo que decía. «Claro que sí, Baltazar. Aquí estarán seguros». Confiaba en él, pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mauricio estaba construyendo una versión falsa de la historia, y yo no iba a permitirlo. Un lunes por la mañana recibí una llamada inesperada en la recepción de la posada. Contesté, y del otro lado escuché la voz de Eduardo Arriaga, el cuñado de Mauricio. «Don Baltazar debería venir a Aguascalientes. Mauricio está hablando de usted en reuniones de negocios. Dice que le costó mucho sacarlo adelante, que usted era irresponsable con el dinero». Me mordí los labios. «¿Por qué me dice esto, Eduardo?» «Porque no estoy de acuerdo con lo que hace mi hermana y mi cuñado. No es justo». Colgué con el corazón acelerado. Si hasta el hermano de Leticia reconocía la injusticia, significaba que la situación era aún más grave de lo que pensaba. Ese mismo día fui a la parroquia del pueblo y me senté en la última banca. No recé mucho, solo cerré los ojos y pedí fuerza. Me vinieron imágenes de Rosaura, de su voz diciéndome que jamás permitiera que me humillaran. Al salir tomé una decisión definitiva. Iba a enfrentar a Mauricio públicamente. Ya no bastaba con abogados ni con documentos guardados. Tenía que mirarlo a los ojos y demostrarle que aún me quedaba voz, que no era el hombre débil que quería pintar. El destino me dio la oportunidad más rápido de lo que esperaba. Esa misma semana, en una feria de negocios en Aguascalientes, Mauricio ofrecía una conferencia como empresario emergente. Un conocido de mi época en la secretaría me avisó y me consiguió una entrada. Viajé de madrugada.
Llegué al auditorio con un nudo en el estómago, pero con la determinación clara. Me senté en la última fila, con la gorra baja y la carpeta de documentos en el maletín. Cuando Mauricio subió al escenario, traje impecable, sonrisa de político, comenzó a hablar de su esfuerzo y su visión empresarial. Y entonces lo escuché. Vengo de una familia humilde. Mi padre no supo administrar nada, así que tuve que tomar el control desde joven. Gracias a mí, hoy tenemos éxito. Un murmullo recorrió el salón. Yo apreté los puños. Ese era el momento. Me levanté, caminé entre la gente y me planté frente al escenario. Los reflectores me dieron de lleno. Mauricio me vio y por un instante perdió el color del rostro. Eso es mentira, dije con voz firme, que retumbó en el micrófono abierto. Yo soy tu padre, Mauricio, y todo lo que tienes salió de mis años de trabajo. Tú no me mantuviste, me despojaste. El auditorio enmudeció. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mauricio intentó sonreír, pero su voz tembló. Papá, no es el lugar. Es el lugar perfecto, lo interrumpí, porque aquí están todos los que escucharon tus mentiras. Y lo que sucedió después de ese enfrentamiento público marcaría un antes y un después en nuestra relación. El auditorio quedó en silencio después de mis palabras. Los reflectores me cegaban un poco, pero alcancé a ver los rostros sorprendidos del público. Algunos murmuraban, otros volteaban a ver a Mauricio esperando su reacción. Él intentó recomponerse. Se acomodó el saco, tomó aire y dijo al micrófono: «Mi papá está confundido. Lo respeto mucho, pero ya no entiende cómo funcionan las cosas». Esa frase fue como gasolina al fuego. El murmullo del público se transformó en incomodidad. ¿Confundido?, respondí alzando la voz. Tengo aquí los documentos de mis años de servicio en la Secretaría de Finanzas. 34 años trabajando. Aquí están mis recibos, mis aportaciones. Nada fue tuyo, Mauricio. Fue mío, y tú lo convertiste en un arma contra mí. Abrí el maletín y levanté la carpeta. Los flashes de las cámaras de algunos periodistas me cegaron por segundos. Mauricio intentó recuperar el control. «Papá, por favor, no hagas un espectáculo». «El espectáculo lo hiciste tú», le respondí con firmeza. «Cuando decidiste contar mentiras para hacerte ver como un héroe». El público murmuraba más fuerte. Un hombre entre las filas gritó: «¡Déjelo hablar!». Mauricio tragó saliva. Lo vi nervioso, su seguridad tambaleaba. Intentó seguir con la conferencia, pero cada palabra parecía más débil que la anterior. «Lo que mi papá dice son cosas personales. Aquí venimos a hablar de negocios». Pero la gente ya no lo escuchaba igual. Algunos se levantaron y salieron, otros lo miraban con desconfianza. Su imagen de empresario exitoso se resquebrajaba frente a todos. Yo bajé del escenario con paso firme. Nadie me detuvo. Afuera, en el pasillo, me alcanzó Eduardo Arriaga, el cuñado. Don Baltazar lo que hizo fue valiente. Mi hermana no lo va a perdonar, pero yo lo felicito. Le agradecí con un gesto. Eduardo siempre había sido más sensato que Leticia y Mauricio. Esa noche regresé a Valle de Bravo con sentimientos encontrados. Por un lado, había recuperado mi voz, había desenmascarado a mis hijos frente a todos. Por otro, sabía que aquello tendría consecuencias. Mauricio no se quedaría de brazos cruzados. Y no me equivoqué. 2 días después, en la recepción de la posada, doña Ofelia Jiménez me entregó un sobre. Era una notificación legal. Mauricio me demandaba por difamación. Sentí un vacío en el estómago. El cinismo no tenía límites. Él, que me había despojado y humillado, ahora me acusaba de manchar su nombre. Fui de inmediato a ver al licenciado Gilberto Rivas. Le mostré la notificación. Él la leyó con calma, luego me miró a los ojos. «Baltazar, esto es grave, pero también puede ser nuestra oportunidad. Si él te lleva a juicio, tendremos espacio para mostrar todas tus pruebas. Podrás exponer lo que hizo con tus ahorros y con la casa de Irapuato». Me quedé en silencio. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí. «¿Y si pierdo, Gilberto?», pregunté. «Si pierdes, pagarás una multa. Pero si ganas, podrás recuperar mucho más que dinero. Recuperarás tu honor». Pasé esa noche en vela pensando. La posada estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos y el agua del lago. Me acerqué a la ventana, miré el reflejo de la luna y pensé en Rosaura. «Dame fuerza, amor», susurré.
No puedo dejar que nuestro hijo siga pisoteando lo que construimos. Al día siguiente confirmé con Gilberto. Íbamos a enfrentar el juicio. Mientras tanto, la vida en Valle de Bravo seguía. La carpintería de don Silviano se convirtió en mi refugio. Cada golpe de martillo, cada pieza de madera lijada, era como un recordatorio de que aún podía ser útil, de que no era el hombre inútil que Mauricio quería pintar. Un día, mientras trabajaba, llegó Elvira Contreras con una sonrisa amable. Don Baltazar, lo vi en las noticias. Usted tuvo mucho valor, me sonrojé un poco. No sé si fue valor o desesperación, Elvira, pero ya no podía quedarme callado. Ella me miró con ternura. Lo importante es que no se dejó humillar. Eso lo hace más digno. Sus palabras me reconfortaron. En medio de tanta traición, alguien me veía con respeto. Sin embargo, el proceso legal avanzaba. Mauricio movía sus influencias, sus contactos, sus abogados caros. Yo apenas contaba con la ayuda desinteresada del licenciado Rivas. A veces sentía que la balanza estaba en su favor, pero entonces recordaba a Rosaura y encontraba fuerzas. El día de la primera audiencia, me presenté con mi traje viejo y mi carpeta de documentos. Mauricio llegó con Leticia, impecables, rodeados de abogados. Me miró con desprecio, como si yo fuera un estorbo en su camino al éxito. El juez inició la sesión. Mauricio habló primero con voz segura, acusándome de difamarlo, de inventar historias. Yo lo escuché en silencio, pero por dentro hervía. Cuando fue mi turno, me levanté despacio, respiré hondo y hablé con el corazón. Su señoría, yo no difamé a nadie, solo defendí la verdad. Ese hombre que está ahí es mi hijo, sí, pero usó mi confianza para quedarse con mis ahorros, con mi casa, con mis años de esfuerzo. No vine aquí a vengarme. Vine a recuperar mi nombre y mi dignidad. El juez me escuchó con atención. Algunos asistentes en la sala murmuraban. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien me estaba oyendo de verdad, pero lo que no sabía era que en esa misma audiencia se revelaría un secreto que cambiaría por completo el rumbo del juicio. La audiencia continuaba tensa. El juez tomó notas mientras Mauricio hablaba con seguridad, mostrando gráficas, documentos con sellos y hasta contratos que yo nunca había visto. Su estrategia era clara: hacerme ver como un anciano confundido que ya no entendía nada. Yo lo escuchaba y apretaba los puños. Cada palabra suya era como un golpe. Decía que yo había sido descuidado, que gracias a él teníamos patrimonio, que él me había rescatado de la ruina. Era un teatro bien montado, y por momentos sentí que el juez le creía, pero entonces algo cambió. El juez pidió abrir el expediente completo del poder notarial. En ese momento, el licenciado Gilberto Rivas se levantó y pidió la palabra. Su señoría, solicito incluir en este proceso un testimonio clave y documentos que prueban que el señor Mauricio Medina utilizó ese poder para beneficio propio, no de su padre. El juez lo autorizó. Y entonces Gilberto sacó de su portafolio unos papeles que yo no conocía. Eran comprobantes de transferencias millonarias hechas desde mis cuentas a cuentas personales de Mauricio. El silencio en la sala fue absoluto. Aquí está la evidencia, dijo Gilberto con voz firme. El dinero no fue invertido en bienes comunes ni en proyectos familiares. Fue desviado a gastos personales, autos de lujo, viajes internacionales, relojes. Mauricio palideció. Intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. Guarde silencio hasta que le toque responder. Yo lo miraba incrédulo. No sabía que Gilberto había conseguido esas pruebas. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la verdad empezaba a salir a la luz. Tristeza porque confirmaba lo que en el fondo ya sabía. Mi hijo no había cometido un error. Había actuado con plena intención. Leticia, sentada junto a él, apretaba los labios. Sus ojos lanzaban fuego, no contra su esposo, sino contra mí. Ella veía cómo su mundo cómodo comenzaba a tambalearse. El juez anunció un receso de 30 minutos. Salí de la sala con las piernas temblando. Afuera, en el pasillo, me apoyé contra la pared. Elvira Contreras, que había ido a darme apoyo moral, se acercó y me dio un vaso de agua. Don Baltazar, lo está logrando. Aguante un poco más, le sonreí con gratitud.
En medio de tanto dolor, encontrar un gesto de bondad me sostenía. Cuando reanudamos, Mauricio intentó defenderse. Sí, utilicé parte del dinero, admitió, pero lo hice con intención de multiplicarlo. Es normal que en los negocios se arriesgue. El juez lo miró con frialdad. No es normal disponer de los bienes de otra persona sin su consentimiento informado. Gilberto entonces presentó un segundo testigo. Doña Verónica Salgado, la gerente del banco. Ella, con serenidad, explicó cómo Mauricio había llegado con el poder notarial y había ordenado movimientos sin consultarme. Recuerdo muy bien, dijo, que don Baltasar me preguntó varias veces por sus cuentas, y yo, por respeto a la ley, tuve que negarle acceso. Él no sabía que su hijo había vaciado los fondos. Esa declaración fue como un mazazo contra Mauricio. Ya no podía escudarse en discursos. Yo me sentía dividido. Parte de mí celebraba que la justicia comenzara a inclinarse a mi favor. Otra parte sufría al ver a mi hijo acorralado, incapaz de reconocer el daño que me había hecho. El juez anunció que necesitaría más sesiones para revisar todo. Suspendió la audiencia y fijó nueva fecha. Al salir, Mauricio me enfrentó en el estacionamiento. «¿Así que ahora me pones trampas, papá?», dijo con rabia contenida. «No son trampas, Mauricio. Es la verdad». Él me señaló con el dedo, los ojos inyectados de furia. «Te vas a arrepentir de esto». No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el coche del licenciado Rivas. Pero esas palabras quedaron resonando en mi mente como una amenaza. De regreso a Valle de Bravo, mientras miraba por la ventana los paisajes de la carretera, comprendí que la lucha no sería corta. Mauricio tenía orgullo, dinero y coraje. Haría lo imposible por no perder. Esa noche, sentado frente al lago, pensé en todo lo que había pasado. Había dado un paso grande, pero también sabía que la guerra apenas empezaba. Lo que jamás imaginé era que, en medio de esa batalla legal, recibiría una noticia inesperada que no solo afectaría al juicio, sino también mi propia salud. Aquella noche apenas pude dormir. El eco de las palabras de Mauricio, «Te vas a arrepentir», me daba vueltas en la cabeza. Pero lo que realmente me tenía inquieto era otra cosa, un dolor persistente en el pecho que había sentido desde la tarde anterior. Lo había ignorado, pensando que era nervios, tensión de la audiencia. Sin embargo, a la madrugada, el dolor volvió más fuerte, me levanté despacio, tomé un vaso de agua y respiré hondo. «No te me vayas a quebrar ahora, Baltasar», me dije frente al espejo. Después de tantos años aguantando golpes de la vida, no podía darme por vencido en ese momento. Al día siguiente, fui temprano al centro de salud del barrio. Me recibió Elvira Contreras, aquella mujer que ya se había convertido en una presencia reconfortante en mi vida. Al verme entrar con el gesto cansado, me preguntó preocupada, «Don Baltasar, ¿qué le pasa?». «Nada grave, hija. Solo un dolorcito en el pecho, quizá por los nervios». Ella frunció el ceño. «Eso no se juega. Siéntese un momento. Voy a revisar su presión». Lo hizo con cuidado y la cifra fue clara. Estaba demasiado alta. «Voy a recomendarle que se haga estudios más completos en Aguascalientes». «No podemos arriesgarnos», obedecí, aunque en el fondo me pesaba tener que enfrentar otro frente de batalla. No bastaba con los problemas con Mauricio. Ahora también la salud me exigía atención. Ese mismo día viajé a Aguascalientes y entré al Hospital General. Tras varios análisis, el médico me habló con seriedad. «Don Baltasar, su corazón está resentido. Necesita bajar el nivel de estrés, seguir un tratamiento y cuidarse más. Si sigue con esa presión y esa tensión emocional, corre riesgo de un infarto». Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Yo siempre me había considerado fuerte, resistente, un hombre de campo y de oficina que había sabido cargar el peso de la vida. Pero ahí estaba, frente al límite que nunca quise ver, la fragilidad de la edad. Salí del hospital con la receta en la mano y el alma encogida. Mientras manejaba de regreso a Valle de Bravo, pensaba, si me quiebro, ¿qué quedará de mí? ¿Quién me sostendrá? ¿Será que este es el último capítulo de mi vida? Cuando llegué a la posada, doña Ofelia Jiménez me vio con el rostro pálido y supo que algo andaba mal.
Me preparó un té de hierbas y me dijo con esa sabiduría sencilla de la gente del pueblo: «Usted necesita paz, don Baltazar. Deje que la justicia haga su trabajo. No se cargue con más de lo que le toca», asentí, pero en mi interior sabía que no era tan fácil. Yo cargaba con años de sacrificio y con una herida que aún sangraba, la traición de mi propio hijo. Pasaron los días, y aunque tomaba las medicinas, el dolor en el pecho me recordaba constantemente que mi tiempo no era infinito. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. El licenciado Gilberto Rivas me avisaba que el juez había adelantado la segunda audiencia. «Tenemos que prepararnos bien», me dijo. «Mauricio vendrá con nuevas artimañas, pero la ley está de nuestro lado». Colgué y me quedé pensando en lo irónico que era todo. Mientras yo luchaba por sobrevivir con lo que me quedaba de salud, Mauricio se aferraba con uñas y dientes a mantener un estilo de vida que nunca le correspondió. La mañana de la audiencia llegué con los documentos en la mano, más flaco y con el rostro cansado, pero con la frente en alto. En la sala vi a Mauricio de nuevo. Se le notaba distinto, más demacrado, ojeroso, con el traje arrugado. Leticia ya no lo acompañaba. Estaba solo. El juez abrió la sesión. Mauricio habló primero, intentando una estrategia desesperada. Alegó que yo estaba enfermo, que mi estado de salud demostraba que no podía manejar mis bienes, que era peligroso dejarme decidir. En ese instante me hervía la sangre, pero el licenciado Rivas pidió la palabra. «Su señoría, justamente por eso presentamos certificados médicos que demuestran que, aunque don Baltazar tiene hipertensión, su estado mental es perfecto. Él es lúcido, coherente y capaz de tomar decisiones. No es un incapaz, es un hombre consciente que fue víctima de un abuso de confianza». El juez revisó los papeles y asintió. Mauricio bajó la cabeza. Ese gesto suyo de derrota me partió el alma. Yo lo veía sentado frente a mí y por un segundo recordé al niño que corría descalzo en el patio de nuestra casa en Irapuato, que me abrazaba cuando su madre, Rosaura, cocinaba frijoles y tortillas recién hechas. Recordé cuando me decía: «Papá, yo quiero ser como tú cuando crezca». ¿Qué había pasado en el camino? ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre capaz de robarme y humillarme? No tuve mucho tiempo para reflexionar, porque el juez interrumpió mis pensamientos con una frase contundente: «La evidencia es clara. Este tribunal considera que don Baltazar Medina mantiene plena capacidad legal y se abre investigación por desvío de recursos contra Mauricio Medina». Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos y respiré profundo. Era un paso enorme, no el final, pero sí una señal de que la justicia empezaba a tomar forma. Mauricio se levantó furioso, quiso gritar, pero los guardias lo obligaron a salir. Yo lo vi alejarse con el rostro desencajado y un sentimiento me invadió. No era victoria, era tristeza. Tristeza por un hijo que prefería hundirse antes que reconocer sus errores. Salí del juzgado caminando despacio. El aire me pesaba en los pulmones, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Afuera, don Rogelio Cárdenas, mi vecino en Valle de Bravo, me esperaba. «¿Cómo le fue, compadre?», preguntó. «Ganamos una batalla, Rogelio, pero la guerra sigue». Él me dio una palmada en el hombro y sonrió. «Lo importante es que siga vivo para contarla». Esa frase me caló hondo. Esa noche, mientras cenaba un caldo caliente que Elvira me había llevado, pensé en lo que vendría. El juicio no había terminado, mi salud estaba en juego, y Mauricio aún podía dar manotazos de ahogado. Y fue justo en esos días de aparente calma cuando recibí una carta inesperada. Una carta escrita de puño y letra de Mauricio, que cambiaría por completo la manera en que yo veía lo que estaba ocurriendo. La carta llegó un martes por la tarde. La encontré al regresar de la marcenaría de don Silviano Torres. El sobre estaba en el buzón de la posada de doña Ofelia Jiménez, con mi nombre escrito a mano. La letra era temblorosa, reconocible al instante, la de mi hijo, Mauricio Medina. Me quedé de pie un largo rato con el sobre en las manos. El corazón me latía fuerte. Parte de mí quería romperlo y tirarlo al fuego, otra parte quería leerlo de inmediato. Subí al cuarto, cerré la puerta y abrí el sobre con dedos temblorosos.
El papel estaba manchado en una esquina, quizá de café o quizá de lágrimas. Comencé a leer: «Padre, no sé si estas palabras llegarán a usted». Tal vez ya me borró para siempre de su vida. Pero necesitaba escribir, aunque fuera para que mis errores quedaran en papel. Sé que lo lastimé, sé que lo traicioné y que perdí lo más valioso, su confianza. No escribo para pedir dinero ni favores. Escribo porque quiero que sepa que estoy pagando caro lo que hice. Me detuve, respiré hondo. Sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Después de la última audiencia, todo se derrumbó. Los socios me dieron la espalda, los amigos desaparecieron. Leticia me dejó. Perdí la casa, el coche y cada centavo que me había quedado. Estoy viviendo en un cuarto de azotea en Aguascalientes, trabajando como ayudante de almacén. Gano lo justo para comer. Nunca había trabajado tan duro en mi vida y, paradójicamente, es lo único que me da un poco de paz. Mis manos temblaban mientras avanzaba por las páginas. Padre, me doy cuenta de que no fue usted quien me falló, fui yo quien le falló desde hace años. Siempre quise más, siempre me creí con derecho a todo. Usted me dio techo, comida, educación. Sacrificó su propia felicidad para darme oportunidades y yo solo supe exigir. No me enorgullece confesarlo, pero necesito decirlo. Me volví un hombre egoísta, soberbio y ciego. Me detuve de nuevo. Cerré los ojos y vi a Rosaura, mi difunta esposa. La imaginé escuchando esas palabras. Quizá ella hubiera llorado. Quizá hubiera dicho: «Por fin está entendiendo». Continué leyendo. No espero que me perdone. Tal vez ya es tarde para eso. Pero quiero que sepa que entendí. Que cada peso que tomé de usted lo estoy pagando con cansancio, con soledad y con vergüenza. Y si algún día, por la voluntad de Dios, usted decide abrirme una puerta, aunque sea una rendija, yo la cuidaré como el tesoro más grande. Porque ahora sé que no se trata del dinero, se trata de usted. Al terminar la carta, las lágrimas corrieron solas. No eran de rabia, eran de algo distinto, algo que hacía meses no sentía: alivio. Me quedé sentado hasta entrada la noche con la carta sobre la mesa. Don Rogelio Cárdenas, mi vecino, pasó a verme y me encontró así. «¿Qué pasó, Baltasar?», me preguntó con voz baja. «Una carta de Mauricio. Dice que por fin entendió». Don Rogelio se acomodó en la silla frente a mí. «¿Y usted qué siente?». «No sé. Parte de mí quiere abrazarlo. Parte de mí no confía en una sola palabra». Él asintió con calma. «El perdón no se da de golpe, compadre. A veces uno primero tiene que perdonarse a sí mismo por no haber sido perfecto». Esa frase me acompañó toda la noche. Los días siguientes me dediqué a trabajar en la marcenería y a caminar por el malecón de Valle de Bravo. Llevaba la carta conmigo en el bolsillo, como si necesitara tocarla para recordar que todavía había un hilo, aunque fuera delgado, entre padre e hijo. Una tarde, mientras lijaba una mesa de roble, me encontré pensando: ¿será que Mauricio realmente cambió? ¿O será otra de sus jugadas? No quería ser ingenuo, pero tampoco quería cerrar la puerta por completo. Fue entonces cuando recibí una visita inesperada. Elvira Contreras, la enfermera del centro de salud, llegó hasta la marcenería buscándome. «¿Don Baltasar? ¿Cómo sigue de la presión?», preguntó con esa dulzura que le era natural. «Mejor, hija, aunque la cabeza no me da descanso». Ella me miró fija. A veces el cuerpo se enferma porque el alma no suelta lo que carga. Quizá esa carta no es solo para leerla, sino para decidir qué quiere hacer con ella. Sus palabras me hicieron ruido todo el día. Al anochecer, encendí una vela frente a la foto de Rosaura que siempre llevaba conmigo. Le hablé en silencio. «¿Qué harías tú, Rosaura? ¿Le darías otra oportunidad a nuestro hijo?». No tuve respuesta clara, solo un sentimiento extraño, como si ella me dijera que la decisión debía ser mía, no de nadie más. Al día siguiente, en la misa dominical, el sacerdote habló sobre el perdón. Dijo que perdonar no era olvidar ni justificar, era liberar el corazón para seguir adelante. Sentí que esas palabras eran para mí. Esa tarde me senté en la mesa de la posada con papel y pluma. Escribí lento, cuidando cada palabra. «Mauricio, recibí tu carta. No voy a negar que me hizo llorar. Entiendo tu arrepentimiento, pero también entiendo que todavía tengo heridas abiertas. No puedo volver atrás como si nada hubiera pasado. Sin embargo,
Hoy decido soltar la rabia, no porque tú lo merezcas, sino porque yo necesito paz. Haz tu camino, demuestra con hechos que cambiaste, y el tiempo dirá si nuestros caminos vuelven a cruzarse. Baltasar. Doblé la carta y la guardé. No estaba seguro de enviarla. Era más bien una forma de ordenar mi alma. Esa misma noche, mientras cenaba con don Rogelio y doña Ofelia, recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. ¿Don Baltasar Medina? Sí, con él habla. Soy el abogado de su hijo, licenciado Marcelo Esteves. Mauricio quiere reunirse con usted para hablar en persona. Sentí un vuelco en el estómago. No esperaba que el paso siguiente llegara tan pronto. Respiré hondo y respondí con firmeza. Dígale a Mauricio que no estoy listo. Si quiere demostrar algo, que lo haga con su vida, no con palabras. Colgué. El silencio en la mesa fue pesado. Rogelio me miró con respeto. Hizo bien. No se precipite. Pero esa noche casi no pude dormir. El recuerdo de la carta, la voz cansada de mi hijo, la imagen de él derrotado en la última audiencia, todo volvía una y otra vez. Y mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un ruido en la calle. Me levanté, corrí la cortina y lo vi, un auto viejo estacionado frente a la posada. Dentro estaba Mauricio, recargado sobre el volante, como si hubiera manejado horas para llegar. Y fue en ese instante, al verlo ahí en carne y hueso después de tanto tiempo, que entendí que el verdadero desenlace estaba por comenzar. Mauricio estaba ahí, afuera de la posada de doña Ofelia Jiménez, dentro de un coche viejo, inclinado sobre el volante como si el peso de su vida lo aplastara. La luz del farol de la calle iluminaba apenas su rostro cansado. Lo reconocí al instante, aunque parecía otro, flaco, ojeroso, con la ropa arrugada. Mi corazón latía con fuerza, como si cada golpe quisiera romperme el pecho. No lo esperaba tan pronto. Y menos así, buscándome en Valle de Bravo en plena noche. Me quedé quieto unos segundos tras la cortina, sin decidir qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo, abrazarlo. Otra parte me gritaba que cerrara la ventana, que apagara la luz y fingiera que no estaba. Finalmente respiré hondo, abrí la puerta y salí a la calle. El aire frío de la sierra me golpeó en la cara. Caminé despacio hacia el coche. Mauricio levantó la cabeza